Bien, hermanos, vamos entonces a continuar con este tema que comenzamos la semana pasada, que es cuando no lo puedes conseguir por ti mismo. Ese es el tema. Lo iniciamos la semana pasada y hoy pues esperemos en Dios que lo podamos terminar. Y está basado en esta famosa conversación que Jesús tuvo con un religioso en el capítulo 3 de Juan. Así que le invito a que vaya al capítulo 3 de Juan, por favor. Aquí, capítulo 3 de Juan, rápidamente vamos a leer ahí el inicio de lo que leímos, ¿verdad?, la semana pasada, y vamos a recordar un poco de lo que hablamos. Y dice así, había un hombre llamado Nicodemo, un líder, ¿qué dice allí? Religioso judío, de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Esta conversación es extraordinaria, no solamente para poder revelar en la época de Jesús cuál era la misión que Jesús tenía al venir a esta tierra, sino que también nos habla, y yo creo que nos habla mucho más fuerte hoy a estos días nuestros de la misma iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino a establecer su reino, a iniciar su reino, su ministerio aquí en la tierra, comenzó realmente a ir en contra de lo que la cultura religiosa y social estaba haciendo en la época. Él vino a ser como una contracultura. Y si usted se fija en los primeros capítulos de Juan, Juan nos presenta a ese Jesús, a un Jesús que está en contra de la religión. Un Jesús que entra al templo, que ve a esta gente haciendo negocios con las cosas que tienen que ver con él, que ve gente que se está haciendo rica a costillas del mensaje de Dios, y Jesús viene y destruye eso. En el capítulo 3 viene y nos presenta Juan hoy esta conversación con un líder religioso fariseo. Estamos hablando de la jerarquía más alta de la religión de aquella época. Y viene Jesús, ¿verdad?, y tiene esta conversación motivada por este hombre que va y le busca. Un hombre que va y le busca porque miraba en Jesús algo que no era común, algo diferente. Muy probablemente él, como fariseo, como líder, como maestro, había visto muchas cosas alrededor de la comunidad judía, de otros líderes queriéndose levantar para poder venir y tener algo de influencia en el pueblo. Pero así como habían levantado, así también se habían caído. Pero de repente viene este líder Jesús y ve a este hombre algo diferente en Jesús. Después de haber limpiado el templo de la manera violenta como lo hizo Jesús, todas esas cosas que él había visto, al ver las señales que Jesús había hecho, porque así dice él, hemos visto las señales, y definitivamente eso solamente nos da fe que viene de parte de Dios, le dice. Había visto algo diferente en Jesús. Esto, hermanos, nos da esperanza. Esta acción de Nicodemo nos da esperanza. ¿Sabe qué? Porque no importa qué tan llenos de religiosidad estemos o religiosos seamos, que al final el impacto de Jesús siempre nos motiva a buscarle más a Él. Yo creo que este capítulo 3 de Juan es un llamado para también la iglesia de hoy en día. Es un llamado para nosotros hoy en día.
Es un llamado para que realmente nos hagamos preguntas acerca de qué es nuestra fe, o cuál es lo que nos motiva a estar aquí, o qué es lo que nos motiva a servirle a Dios. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué digo que Jesús es mi Salvador? ¿Y qué cosas son las que corresponden a decir eso? ¿Qué acciones son las que yo tengo que tener al decir que Jesús es mi Salvador, es mi Señor? ¿Qué acciones son las que yo debo de tener al decir que soy cristiano, que creo en Jesús, que me reúno en una iglesia? Son cosas importantes que hoy nosotros nos tenemos que preguntar. ¿Por qué estoy aquí hoy en esta tarde? ¿Por qué canto estas canciones? Son cosas que nos tenemos que preguntar, porque la línea que marca esta conversación de Nicodemo con Jesús puede ser una línea que nosotros estemos en el lado incorrecto de ello. ¿Cuál era el peor error que Nicodemo tenía? El peor error de Nicodemo era que él estaba cerca de Dios y aún así no conocía de Dios. Y hermanos, nosotros podemos estar hoy en esta iglesia, podemos estar en este lugar, podemos decir que Jesús es nuestro Salvador, pero muy probablemente necesitemos nacer de nuevo. Yo creo que son preguntas que la iglesia de hoy en día tiene que hacerse, porque la iglesia de hoy en día ya no es la iglesia de los apóstoles. Ya no es aquella iglesia que se escondía. Ya no es aquella iglesia de que si lo encontraban a usted reunido en una casa adorando a Dios, diciendo que era cristiano, lo sacaban, lo apedreaban o lo ponían en un circo romano y hacía que los tigres y los leones se lo comieran. Esta iglesia de hoy en día no es esa iglesia. Miren qué bonito donde estamos. Estamos en una lomita. Cuando usted viene por esa calle, ve allí el templo. Cuando usted se parquea aquí, ve una cruz allá. ¿Quién nos viene a hacer algo a nosotros hoy por simplemente poner de manifiesto nuestra fe? ¿Quién? Estamos en Estados Unidos de América. Aquí, hermano, hay una iglesia aquí, hay una iglesia allá. Hay iglesias como pupuserías en El Salvador. Entonces el peligro que nosotros tenemos es que obviamente la iglesia de Cristo, al pasar durante tantos años, 2000 años ya, es que podemos caer en el enorme peligro que hoy nosotros somos Nicodemo. Podemos ser Nicodemo. Más que culturalmente nos conquistaron los españoles. Usted cuando va al centro de Santa Ana ve la catedral de Nuestra Señora de Santa Ana con una cruz allá y un Cristo crucificado allá. Mis bisabuelos fueron pastores. Y que a mí no me quedaba otra que ser también cristiano, pues. Usted de una u otra manera ya conocía de Jesús, aunque no se congregaba, aunque no se había convertido. Usted sabía que había un Jesús que había muerto por nosotros, ¿verdad que sí? Cuando eran las fiestas en su lugar, en su pueblo, en su ciudad donde usted estaba, allá en Latinoamérica, ¿verdad? Usted sabía de que eran unas fiestas, ¿por qué? Porque la iglesia lo organizaba, etcétera, etcétera, ¿verdad que sí? O habrá algunos de nosotros que dijeran, ay, en Navidad, ¿verdad? ¿Por qué nos reunimos en Navidad? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos en Navidad? Ah, por Santa Claus. Ah, por el osito, ¿verdad? El osito de ese de allá, del Ártico, de la Coca-Cola, ¿verdad? Todos sabemos de que estamos celebrando el ¿qué? Usted no necesita ir a la iglesia para saber eso, ¿verdad que no? Usted no necesitó ir a la iglesia para eso. Allá por abril, marzo, de repente empiezan a haber fiestas y todo, ¿verdad? Empiezan a haber cosas alrededor de nuestra ciudad donde crecimos. ¿Por qué? ¿Era la qué? Ajá. Igual aquí en Estados Unidos, ¿sí o no? El Día de Acción de Gracias. Hoy que nosotros hemos abrazado esa cultura, antes no la teníamos en Latinoamérica, lo hacemos consciente gracias a quien un Dios. Es decir, culturalmente conocemos de Dios, pero no necesariamente significa que yo ya nací de nuevo.
Y ese es un gran peligro. Y la iglesia de hoy habla mucho de Dios, pero no necesariamente significa que hemos nacido de nuevo. Este hombre era un maestro. Este hombre era alguien que conocía las Escrituras. Él reconocía muchas cosas de Jesús, pero había algo que impedía que él se rindiera por completo a él. ¿Qué era? Su religiosidad. ¿Por qué? Porque él creía que hacía bien. Él tenía toda su lista de acciones, ¿verdad? Y decía, si es que yo soy buena persona, voy a la iglesia, sirvo aquí, hago allá. Si es que yo ya estoy. Señor, vení, Señor, y ungime enfrente de los hermanos un día, que baje un ángel cuando yo esté en la iglesia, ¿verdad? Y que diga el ángel, es aquí, este es el mero león de los meros leones. Claro, Timoteo, Nicodemo hacía ese análisis de él mismo. Si fuera salvadoreño, puchica, decía yo, si yo soy de los meros, soy de los fariseos de aquí, pues. Soy de los meros líderes. Miren esta vestimenta. Cumplo aquí, cumplo allá. Me sé de memoria. Siempre me ato aquí los versículos en la frente. Hago todo. Hago todo lo que tengo que hacer. Sí, pero no conoces al Señor, Timoteo. Y cuando Jesús viene y le empieza a hablar profundo de esto, tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo voy a nacer otra vez en la panza de mi madre? Y Jesús, yo me imagino a Jesús, ¿verdad? Oye, obviamente lo interpreto con todo lo que ya conocemos, ¿no? Ya me imagino a Jesús viendo. Obviamente Jesús no diría, pasmado, ¿verdad? No lo diría. Pero yo sí, quizás. Es que Jesús se regodeaba, mi hermano. A Jesús era el deporte. Los religiosos era con los que él tecniqueaba. Les hacía la jugada del bobo, les hacía el tunelito, les hacía el sombrerito y le hacía la icónica culebrita macheteada. Bueno, solo los salvadoreños saben eso. Es una jugada que un jugador salvadoreño se inventó. Cuando Jesús jugaba, a Jesús, mire, le encantaba enfrentarse a los religiosos. Le encantaba. Les decía sepulcro blanqueado, les decía. Y ese es el enorme peligro de la iglesia de hoy en día, que por tanto conocimiento y tanta experiencia que tengamos, de repente hoy nosotros seamos quienes estemos gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. El hombre inventa una religión. Dios, por medio de Jesús, viene a establecer un nuevo nacimiento. Jesús viene y le soluciona este error. Timoteo, puedes estar muy cerca de la religiosidad, puedes conocer mucha Biblia, Timoteo, pero si no naces de nuevo, no vas a entrar en el reino de los cielos. Iglesia, podemos conocer mucho de Dios, podemos venir los domingos a la iglesia, podemos servirle al Señor, podemos entender cómo funciona la estructura de la iglesia hoy en día, pero si en realidad no hemos nacido de nuevo, no sirve de nada. No sirve de nada. Jesús, queriéndole dar a entender que lo que él estaba refiriéndose con nacer de nuevo, le trae escrituras, cita escrituras de otros profetas, le dice hay que nacer del agua y del espíritu para llevarlo, ¿verdad? Aquel momento donde Dios, por medio de los profetas, por medio del profeta Ezequiel, dio estas palabras donde decía de que tenía que purificar de nuevo, tenía que rociarlos de nuevo, limpiarlos de nuevo, darles un nuevo corazón. Jesús, queriéndole dar a entender esta verdad, a lo que él se refería, le trae todas estas cosas y le dice, es que ¿sabes qué? Mucho puedes aparentar por fuera, muchos puedes creer que sabes por aquí en tu mente, pero si tu corazón no te lo ha dado Dios, no ha pasado nada. El profeta Ezequiel trae esa promesa de decir que Dios nos va a dar un corazón nuevo. Si no naces del agua y del espíritu, si no dejas que Dios purifique nuestro ser y que Él nos dé un corazón nuevo, el corazón que Él nos quiere dar, entonces
No, hemos nacido de nuevo. Yo creo que la pregunta que nos podemos hacer hoy en esta tarde es, ¿este corazón que yo tengo es un corazón afectado por la religiosidad y por el conocimiento que yo tengo? ¿O es un corazón que Dios me dio? Es una pregunta válida para hoy en la tarde, mi familia. Es una pregunta válida que hoy nos podemos hacer. Jesús quiere hacer una operación en nuestros corazones. Jesús quiere llevarnos a experimentar un nuevo nacimiento. Jesús quiere darnos un corazón nuevo. Esto nos lleva a entender que el que tenemos ahorita, ¿qué pasa, mi familia? No sirve. Hay que cambiarlo. Y es que viene Jesús y empieza a tener este diálogo con Nicodemo. Y él plantea esta cosa. Mucho podemos conocer, pero ¿cómo es nuestra vida? Verso 9 al 12. Dice así, dice, ¿cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo, el que nacer de nuevo, ¿verdad? Él no entendía. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer en nuestro testimonio. ¡Ay! Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si hablo de cosas celestiales? En la boca. Fíjate, Jesús le está hablando obviamente acerca de las cosas que él había visto ver a Jesús. Está viendo lo que hago y todavía no creen en mi testimonio, dice. Está viendo las señales que hago y aún no creen en mi testimonio. No creen que yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. No creen que yo soy el que les quiere dar y el que puede darles un corazón nuevo. Si viendo lo que ya viste que hago, ¿cómo no te, y aún así no crees? Dice, ¿cómo vas a creer las otras cosas, hombre? Jesús presenta aquí niveles. Presenta niveles. Y obviamente, hermanos, nosotros conocemos de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Conocemos de Dios. No lo diga con miedo, hermano. Conocemos de Dios. Hemos visto señales de Dios, ¿sí o no? Amén. Hemos visto señales de Dios. Y aún a veces así no nos rendimos al Señor. Hemos visto que Dios hace milagros. Hemos visto aquí testimonios de diferentes personas, de milagros que Dios hace. Aquí en las pequeñas reuniones que hemos tenido de oración, hemos orado. Allí hemos orado por cosas que Dios ha hecho milagros en la vida de otras personas. En las vidas de la gente de la misma iglesia también aquí. Y aún así nuestro corazón no se rinde a Dios. Hemos escuchado de sanidades de cáncer. Hemos escuchado de tantas cosas milagrosas. Bueno, no nos ha llevado la migra. Tampoco. Dios nos ha cuidado. Hemos visto la mano de Dios, ¿sí o no? Amén. Amén. Así es. Amén. Pero dice Jesús, y se niegan a creer en nuestro testimonio. Si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, dice Jesús, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? No solamente estoy hablando de esta iglesia local, hablo de la iglesia en general. La iglesia en general ha visto la mano de Jesús. Todas las iglesias, las que están ahí arriba, todas hemos visto las manos de Jesús, pero aún tenemos y estamos viviendo en conceptos religiosos que no nos dejan realmente entregar el corazón. Que nuestro corazón sigue siendo nuestro corazón, no es el corazón que Jesús nos quiere dar.
estas frases realmente confrontan. Porque antes de enseñarnos o antes de preguntarnos qué tanto sabemos de Jesús, mejor preguntámonos qué tanto he permitido que Él transforme mi vida y mi corazón. Jesús les habla fuerte. Y yo creo que Jesús nos está hablando fuerte hoy, iglesia, a nosotros y a toda la iglesia de hoy en día. Todos nosotros, todas las iglesias deberíamos de ir al capítulo 3 de Juan. Hoy en 2026 debemos de ir al capítulo 3 de Juan y preguntarnos y que nos confronte esta conversación que Jesús tenía con Nicodemo. Jesús en el versículo 2 dice: tú, un respetado maestro judío, ¿aún no entiendes estas cosas? Nosotros, iglesia del 2026, seguidores de Cristo Jesús en el 2026, démonos cuenta que el Señor ha obrado grandes cosas en nuestra vida, pero a veces como que eso no es suficiente. No es suficiente. El Señor está hablando de hacer en nuestro corazón transformaciones realmente profundas. Hoy la pregunta para la iglesia de hoy en día no es: ¿conoces el Evangelio? Hoy la pregunta de hoy en día es: ¿el Evangelio te ha transformado? Esa es la pregunta que hoy nos debemos de hacer. ¿El Evangelio te ha transformado? Esas son las cosas que hoy deben de saltar en nuestro corazón, mi hermano. Porque yo creo firmemente que hay tanta religiosidad, legalismo, crítica, juzgones en las iglesias, no aquí, hermano, en otras iglesias. Juzgones, criticones. Uy, ya viste el pastor con tenis, está predicando. Ni se metió a la camisa. Esa camisa que ni botón tiene, mira aquí, por el cuello. Y rosada, parece zanahoria. Ay, le digo eso. Cuando vemos una debilidad en una persona, en otra persona, cuando vemos el pecado en otra persona, ¡qué malo es aquel! ¡Qué malo es aquella! ¡Ush! ¿Y eso qué es, pastor? Me estoy tirando agua bendita, hermano. Y es que hoy la iglesia de hoy en día, mire, con la crítica y estar juzgando a la gente y la religiosidad, es como cuando hacen una buena sopa de pata. Todos los ingredientes están bien puestos ahí. Y la gente se sabrosea de eso. Uy, qué rico. Es que mire, hermanos, debemos de entender que a nuestra carne le gusta sentirse mejor que los demás. ¿Sí o no? Hay que aceptarlo, hombre. Hay que aceptarlos, porque cuando uno señala, uy, miren aquel, es porque yo me siento en la capacidad de decir, uy, aquel. Y aunque no le esté, como estoy engañado, ¿verdad? Como me he dado paja, como decimos en el país de allá de los enanos salvadoreños, de los cuales no yo enano, porque salí un poquito más grande. ¿Verdad? No, hermanos. Hoy tenemos el caldo de cultivo perfecto para convertirnos en las iglesias como Nicodemo. Estamos nicodemeizados, algo así. Estamos así, creyéndonos mejores que otros, creyéndonos que la verdad tengo miren, yo antes oía cuando era camionero, ponía las radios cristianas de aquí que daban ganas de llorar, por cierto, porque en una hora ponían un programa donde este hermano le tiraba al otro y el del otro le venía a contestar después.
Y ahí estaba yo en mi salsa, comiendo palomitas, ¿verdad? Porque es que nos gusta eso. Nos gusta el chisme, hasta que yo dije un día, no hombre, si esto no me está edificando, y aquí el show me estoy viendo de los hermanos aquí. Dije yo, ya no más, ya no voy a ir Radio Cristiana aquí, ¿por qué? No me edifica, sino que yo me pongo aquí a las mismas cosas, yo igual estoy. No sé qué les habla, no es porque, hermano, yo tengo 2 alitas puestas aquí atrás, ¿verdad? Ahí abuelo, y tengo mi nubecita parqueada allá, y me voy a ir hoy domingo allá al cielo, ¿verdad? No, hermano. Y aquí yo puedo ser, yo peor que usted no sabe lo que puede salir de mi mente y mi corazón. Usted me ve aquí, mire bien así, ¿verdad? Que parezco ángel, ¿verdad? Pero no. Ese es el problema de la religiosidad que hoy está metida en la iglesia de Jesucristo. Conocemos mucho, hemos visto la mano del Señor, vemos sus señales, pero aún así no nos hemos entregado por completo a Él. Porque no somos la iglesia de Jesús. Y ese debe de ser nuestro enfoque, ser la iglesia de Jesús. Miren, yo me he encontrado con gente. Que se sienten juzgados por la iglesia. Y me han dado una clase de cristianismo bárbara. ¿Verdad que qué es lo que tiene que mostrar uno? Me dice, ¿verdad que el amor de Dios? Jesús es amor, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué nos critican, pues? ¿Y por qué nos desechan, pues? ¿Por qué nos señalan tanto, pues? Gente que no viene a la iglesia, hermano. ¿Y por qué, pues? ¿Y no Jesús es amor, pues? Sí es amor, pero también es fuego consumidor, ¿no? La respuesta de hoy en día nosotros. No, hermano, si Dios fuera fuego consumidor, polvo fuéramos todos los cristianos primero. Porque Jesús vendría a purificar primero los suyos y después los demás, a los demás. ¿Qué es lo que Jesús quería hacer con Nicodemo? Era llevarlo a esta realidad. El objetivo de Jesús fue en aquella oportunidad que Nicodemo entendiera qué es nacer de nuevo, qué es tener un corazón que Dios lo da. Y yo creo firmemente que ese sigue siendo el objetivo de Jesús. Dios quiere sacudirnos a que abramos nuestra realidad, a que debemos de tener un corazón no como nosotros creamos. No es que mi corazón está bueno, es que yo soy bueno, hermano. No. No es un corazón de acuerdo a nuestra opinión. Es un corazón que Él nos dé. Que Él nos dé. Verso 13 al 15. Dice así. Dice, nadie jamás fue al cielo y regresó. Fíjate bien cómo comienza. Nadie fue al cielo y regresó, dice, pero el Hijo del Hombre, ¿a quién se está refiriendo ahí Jesús? A Él mismo, dice. Bajó del cielo y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así debe de ser el Hijo del Hombre. Es decir, Él mismo. Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aquí Jesús dándole clases al maestro. Y le recuerda, ¿a qué me refiero yo? Primero, el enfoque lo pone en Él. Nadie se ha ido al cielo y ha regresado. Yo he venido del cielo para acá, dice. Y le trae este momento histórico en la vida de todos los judíos. Ya habían pasado más de 1500 años, hermanos, desde que Israel había salido de Egipto. Y viene Jesús y le cita ese momento de la historia de Israel y les dice, así como cuando estaban en el desierto. ¿Qué es lo que había pasado en el desierto? Bueno, el pueblo de Israel salió, pero como el ser humano,
Siempre tendemos a portarnos mal y hacer las cosas como nosotros decimos. Así hicieron los judíos y dijeron, ay, este Dios, ¿verdad? Aquí nos sacó, ¿verdad? Al desierto, allá estábamos moliendo lodo con los pies, pero hoy aquí estamos en el desierto, quejándose. ¿Saben qué? Dijo, hagamos un altar, aquí hagamos un Dios, ¿verdad? Saquen todas las alhajas, las quemamos y vamos a hacer un diosito aquí y a ese vamos a hacer una fiesta para ese diosito. Y así hicieron. Entonces una de las cosas que ocurrió gracias al pecado es que empezaron a salir serpientes y los picaban y se moría la gente. Entonces viene Moisés y le dice, ¿saben qué? Lo que tenemos que hacer es, vengan, vamos a hacer una serpiente de bronce y la vamos a poner aquí arriba. Y todo el que es picado por las serpientes tiene que venir y ver a esta serpiente que está en alto. Y que todo aquel que vea a esta serpiente va a ser salvado de la muerte. Fíjate, ese momento histórico en la vida de Israel, más de 1500 años atrás, hoy Jesús vino y todo casó. Porque esa serpiente en aquel momento era ¿quién? Era Jesús. Era Jesús que al ser levantado en medio del pueblo, y todo aquel que mirara ¿a quién? A esa serpiente que representaba a Jesús, iba a ser salvado. Hoy Jesús está trayendo eso y le dice, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacer que el Hijo del Hombre, es decir, que Jesús sea que levantado. ¿Tiene que ser qué, mi familia? Levantado para que todos los que lo vean. Para que todos lo vean, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Solamente Jesús, levantado en nuestras vidas, puede traer sanidad a la vida del ser humano. Solamente así. Solamente Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para nacer de nuevo? La pregunta ¿es Jesús quien está siendo levantado en nuestra vida? ¿O es nuestro conocimiento? ¿O no es nuestra experiencia? ¿O es nuestra religiosidad? ¿O es los años que tengo de conocer al Señor? ¿Qué es lo que está siendo levantado en nuestras vidas? Esa es la pregunta que hoy nos tenemos que hacer. Porque si estamos levantándonos a nosotros mismos, o estamos levantando nuestras propias ideas, o estamos alzando y poniendo nuestro propio conocimiento por encima de lo demás, hay que tirarlo abajo y hay que levantar a la persona de Jesucristo en nuestras vidas, iglesia. A Él tenemos que levantar. Solamente a Él. Solamente a Él. Él es el único que puede limpiar las consecuencias del pecado en nuestra vida. Así como las serpientes mordían a estas personas y estas personas morían. Era la consecuencia de su pecado, ¿sí o no? Porque ellos, al creerse más inteligentes que los demás, dijeron, pues hagamos nuestro diosecito aquí. Pues aquí que se impongan nuestras ideas, que se imponga lo que yo creo, que se imponga lo que yo digo, que se imponga lo que yo siento, ¿verdad? Y hagamos este diosecito y ya. ¿Qué es lo que pasó? Sus consecuencias eran la muerte. Pero cuando miraban a la serpiente de bronce, eran sanos. Jesús es el único que puede ayudarnos a limpiar las consecuencias de nuestra vida. ¿Cuántos a estas alturas de nuestra vida ya tenemos consecuencias, hermano? Y dígale al vecino, y las que faltan que aparezcan, dígale, hermano, aproveche. Sí, pero alto. No, es que mire, hermano, le voy a decir una cosa. Dice la Biblia que el que siembra, ¿eso qué? Cosecha, ¿verdad? Mi papá, una vez allá atrás de la casa, hicimos un huerto. Sale mi papá con un puño de semillas. Así eran las semillitas. Y las tiró así. Y nos fuimos. Una semillita así, dos, no sé cuántas tiró.
Mire, a los meses, hermano, ya no aguantaba yo ese gran puño de... Así, mire. De veras, mire, eran más altas que mí las matas esas. Y aquellos tomates que salían. De una semillita salieron ¿cuántos tomates? De una semillita. Nuestras acciones a veces, una pequeña acción, escuche bien, seguramente tendrá una cosecha grande. ¿Cuántos dicen, Señor, agárrame confesado, por favor? Es lo que es. La Biblia dice, no pueden engañarse. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si siembra para la carne, va a cosechar muerte. ¿Cuántos aquí hemos sembrado mal en algún momento en la vida, hermano? Solo el pastor. Solo yo, ¿verdad? ¿Y cuántos ya hemos empezado a agarrar un poco de esa cosecha que sembramos? Hasta gastritis me da, hermano. También, miren, me bota el ojo. Las consecuencias de sembrar mal, las consecuencias del pecado es la muerte. Si yo aún estoy teniendo consecuencias, ¿qué es lo que necesito? Que Jesús sea ¿qué? Levantado en mi vida. Que Jesús sea levantado en mi vida. Eso es lo que necesitamos. Y cuando Jesús es levantado en mi vida, todos mis argumentos tienen que quedarse ¿a dónde? Allá atrás. Es que nuestros argumentos y lo que nosotros creemos y lo que nosotros sentimos es lo que nos tiene amolados, hombre. Y el Señor quiere que nos deshagamos todo eso, que Él sea el único que esté levantado en nuestra vida. Pero ¿sabe qué es lo terrible? Que aún a veces uno, teniendo las consecuencias que tiene, que aún uno todavía, teniendo las angustias que tiene, aún así uno dice, pero es que la culpa la tiene aquel. Pero es que es que eso no es así. Deja de estar peleando ya, brother. Ya, hombre, tíralo. Tira tus argumentos. El único argumento que tiene que estar levantado en tu vida es ¿quién? Jesús. Él es el único. Y hay que darse cuenta que Dios propicia todas las situaciones que nos rodean para que tú y yo nos demos cuenta de esto. Y es lo que vengo yo diciendo todos estos días, hermano. Usted no es salado. No, hermano, no hay gato que se le haya aparecido a usted de repente. Hermano, no es porque aquella vez rompió el espejo, ¿verdad? Es que hoy está así. No. No es por el presidente Trump, ¿verdad? Que hoy nos ha venido. No. No, hermano, no es nada de eso. Todo lo que nos rodea tiene explicación. Todo. ¿Y cuál es la respuesta ante todo esto? La respuesta es Jesús. Jesús. ¿Es Jesús quien está levantado en mi vida o no es Jesús? ¿Es Jesús quien está trayendo hoy un pensamiento diferente en mi corazón y en mi cabeza o no? Nicodemo tenía ese problema. Nicodemo había vivido así toda su vida, había sido enseñado así, había sido adoctrinado así, ese era lo que le rodeaba a él. Toda su influencia estaba allí y él ya se estaba replanteando y estaba diciendo, o sea que todo lo que yo sé no me sirve de nada. Exacto, Nicodemo, no sirve de nada, porque hay cosas que solamente Dios puede hacer. No hay religiosidad que nos ayude a ganarnos el favor de Dios, hermano. No hay religión que nos ayude a decir qué buena persona soy. No. Aquí hay una sola verdad. Cristo vino a salvarme porque necesitaba ser salvado.
Cristo vino y me dio de su gracia cuando lo que yo merecía era la muerte. Cristo vino y me amó cuando yo no lo merecía. Entender esto, vivir esto, me va a ayudar a ser como Él. ¿Y cómo es Él? Él es amor. Cristiano que entiende esto es cristiano que vive bien con los que le rodean también. Cristiano que vive esto es cristiano de que la gente lo quiere. A ver, sí, al final somos imperfectos y más de algunos le vamos a caer mal. Pero que de 10 personas, nada más una lo quiera. ¿Y eso, mamá, hermano? Esperen, me voy a tomar un trago de agua. Hay algo, ¿verdad, hermano? Hay algo, ¿sí o no? Algo está pasando con nosotros. Porque Dios me ha dado de su amor y de su gracia. Porque Él me ha salvado. Porque Él le plació. Y así como dice Pablo, ¿verdad? Yo soy un aborto. Yo soy de los últimos. Yo también soy de eso. Y como me siento tan agradecido porque tengo algo que no merezco, yo puedo amar a los demás porque he sido amado de la misma forma. Porque no me amó la religiosidad, sino que me amó Jesús. Porque no cumplo con la religiosidad, cumplo con Jesús, porque Él me ha amado. Entiendo que Él me ha dado todo. Él me ha dado todo. Y Él me ha dado de esa vida. Así que mi hermano, le pido por favor que se ponga de pie. Yo quiero invitarlo a que hoy nosotros vengamos a Jesús y le invitemos y le digamos: Señor, dame el corazón que tú quieres, no el que yo creo tener, no el que yo pienso que está bien. Yo quiero que hoy, en estos breves minutos que nos quedan, usted pueda entender que Dios quiere transformar su vida y su corazón. Y sí, vamos a orar en este momento, pero llevemos esto más allá. Llevémoslo fuera de estos lugares, llevémoslo a nuestras casas, llevémoslo a nuestro lugar de trabajo, llevémoslo donde están aquellas personas incluso que nos incomodan. Llevémoslo allí. Porque hoy podemos orar que el Señor nos dé un nuevo corazón, pero al final esto lo vamos a tener que poner en práctica, mi hermano. Dígale hoy a su Dios: Señor, ayúdame a entrar en este proceso. Dígale: Señor, ayúdame a entrar en el proceso de transformación de corazón. Dígale al Señor: yo quiero ese corazón que tú prometiste, un corazón nuevo. No quiero que restaures mi corazón, Señor, porque mi corazón ya era malo. Yo quiero un corazón nuevo, Señor, como el que tú prometiste. Hoy que sea esa nuestra oración, y que en nuestro ser estén esos argumentos que podremos tener, quizá justificados o no justificados. Hagámoslos a un lado hoy, mi hermano, mi hermana. Hagámoslos hoy a un lado y confiemos en que el corazón que Jesús, que Dios nos quiere dar, ese es el adecuado para la realidad que estoy viviendo. Ese es el adecuado. Dígale al Señor: ayúdame hoy, Señor. Ayúdame hoy, Señor.